Buenas noches, mis amados hermanos. Un gusto saludarles nuevamente y pues gracias a Dios, hermanos, que ya pasó el temporal y vamos a continuar, hermanos. Esperamos, Señor, que estén bien. Vamos a continuar con las clases que estamos viendo. Recuerden que estamos viendo la carta de los Colosenses, así que vamos a continuar en el versículo en donde estamos estudiando. La clase pasada estuvimos comentando y platicando un poco sobre la voluntad de Dios y vamos a continuar en el versículo número 10, que es en el versículo donde nos quedamos. Bueno, entonces comentábamos sobre la voluntad de Dios, que la única manera en que nosotros podemos cumplir la voluntad de Dios es dejándonos dominar por el Espíritu, por todo el poder del Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a nosotros a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, al nosotros conocer la voluntad de Dios y estar dispuesto a obedecerla, nuestro espíritu por naturaleza se va a inclinar ¿a qué? Pues a cumplir lo que se nos pide, y eso es de lo que va a hablar el versículo número 10. Y dice el versículo 10: ¿cuál es la razón por la cual nosotros debemos conocer la voluntad de Dios? Que eso es por lo que pedía el apóstol Pablo por la iglesia de Colosas: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice el versículo número 10. Entonces, el versículo 10, observen ustedes que comienza el versículo diciendo: para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué significan esas palabras? Bueno, si nosotros vamos a la Biblia y vamos al libro de los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 22, ese versículo nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, ese versículo comienza diciendo que nosotros, antes de que conociéramos al Señor Jesucristo, antes de que recibiéramos al Señor Jesucristo en nuestra vida y le entregáramos nuestro corazón, nosotros teníamos una vida contraria a los mandamientos de Dios, completamente diferente a lo que Dios quiere ahora como hijos de Dios que debemos vivir. Nosotros éramos considerados enemigos de Dios, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en el versículo 24 nos dice el mismo apóstol Pablo en Efesios: y vestíos del nuevo hombre. Eso quiere decir que hay una nueva vida o un nuevo estilo de vida después de haber creído en Cristo. Eso es lo que podemos entender ese versículo de Efesios. Vivíamos siendo enemigos de Dios, una vida completamente diferente a lo que Dios quiere para sus hijos, y cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo se nos da una nueva vestidura para ponernos esa vestidura. Eso es lo que dice ese versículo de Efesios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que nosotros como hijos de Dios debemos vivir como eso. Debemos vivir como hijos de Dios. Nosotros fuimos llamados hijos de luz. Entonces, lo que dice ese versículo: para que andéis como es digno del Señor. Ahora, si nosotros leemos de otra manera ese versículo y se entiende mejor, ese versículo nos diría: para que vivan como el Señor se merece. Cuando dice para que andéis como es digno del Señor, significa que nuestra vida, nuestro comportamiento y todo lo que hacemos ahora en el Señor Jesucristo debe ser digno del Señor. O sea, que debemos de vivir una vida que el Señor merezca nuestro comportamiento y nuestra vida diaria. Entonces, eso es lo que nosotros debemos siempre pensar todos los días: vivir como agradecidos. Recuerden que dice la palabra de Dios que nosotros no merecíamos la salvación. Nosotros no tenemos nada de lo que Dios nos ha dado porque lo merecemos, ni porque somos buenos, ni porque somos buenos hijos. Nosotros no tenemos absolutamente nada. Nosotros somos personas malas, y simplemente porque Dios tuvo misericordia de nosotros es que Dios nos dio su salvación. Entonces, ¿cómo debemos de vivir nosotros? Vivimos
muchas veces creyéndonos que merecemos todo lo que viene de parte de Dios. Sin embargo, las Escrituras dicen todo lo contrario. Por eso dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no viene de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Entonces, nuestro estilo de vida, cuando dice el versículo, para que viváis como es digno del Señor, debemos de vivir una vida de tal manera que vivamos todo el tiempo agradeciéndole a Dios. Nuestro estilo de vida siempre debe de ser como agradeciendo a Dios todo lo que ha hecho por nosotros. Y eso nos va a ayudar a nosotros a entender lo que quiere decir el versículo. Necesitamos conocer la voluntad de Dios para que entonces yo reflexione y comience y yo me vista del nuevo hombre que necesito para que yo comience a vivir una vida que sea digna del Señor Jesucristo. Entonces, dice ese versículo que debemos de vivir así. ¿Cómo? Y la pregunta que debemos reflexionar para poder vivir, ¿cómo se merece el Señor Jesucristo que yo viva mi vida por Él? Esa es la pregunta que todos nos debemos hacer. Dice que debemos de vivir dignos del Señor. Entonces, ¿cómo se merece todo lo que ha hecho el Señor Jesús por mí? Todo lo que ha hecho nuestro Dios y Padre por mí. ¿Qué es lo que merece de mí el Señor? ¿Qué es lo menos que puedo hacer yo para compensar lo que el Señor ha hecho? Obviamente lo único que nos dice el apóstol Pablo, vivir dignamente como el Señor lo merece. Entonces, continúa el versículo 10 y dice, agradándole en todo. No se trata nada más, la vida cristiana no se trata nada más de apartarnos de la maldad y caminar nuestra vida neutralmente. Ya dejé mis vicios, por ejemplo, ¿no? Ya dejé de fumar, ya dejé de tomar, ya dejé, llámese cualquier cosa que nosotros hacíamos cuando vivíamos en esa vida pasada. Y ya, con eso muchos de nosotros damos por hecho de que eso es suficiente para Dios. Que yo deje, que yo ya no haga lo malo, vamos a decir. Entonces, no se trata nada más de eso la vida cristiana, sino se trata de agradarle a Él, no solo no desagradarle. Eso es lo importante. Hay una diferencia en agradarle y no vivir nuestra vida nada más como que no le desagrade mi actitud. Entonces, una cosa es que al dejar yo el pecado, obviamente, pues ya estoy cumpliendo una parte de lo que se me encomienda a mí como cristiano. Pero hay otra parte, no nada más es dejar de hacer lo malo. Y eso es lo que vamos a ver en el libro de Isaías, en el capítulo 1, en el versículo número 16. Dice la palabra de Dios, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Y aquí, eso es lo importante, dice, dejad de hacer lo malo. Pero no se queda el versículo nada más allá, sino continúa diciendo el versículo 17, aprended a hacer el bien. Entonces, esto no se trata nada más de agradarle a Dios en las cosas de la iglesia, hermanos. Nosotros no somos cristianos nada más en la iglesia. Se trata de agradarle al Señor fuera de nuestra vida eclesiástica. Y ese es el lugar en el que se nos pone a prueba nuestra vida cristiana. Porque en la iglesia es fácil comportarnos como creyentes. Vamos a la iglesia, alabamos, cantamos, saludamos a los hermanos. Nadie sabe nada. Nadie conoce nuestra vida, nadie conoce nuestro corazón, nadie conoce mi familia, cómo vivo yo dentro de mi familia, nadie sabe cómo me comporto en mi trabajo, nadie sabe cómo me comporto yo con mis vecinos, pero sobre todo nadie sabe cómo me comporto en mi corazón cuando estoy solo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? No se trata nada más de dejar de hacer lo malo, se trata de comenzar a hacer lo bueno. Entonces, es importante que entendamos esa parte, hermanos. Segundo, dice
llevando fruto en toda buena obra. Ahora, ¿qué significa llevar fruto para Dios? Bueno, lo primero que debemos entender, y eso es lo que nos habla la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, muchos ya sabemos de qué estoy hablando, el versículo 22 y versículo 23 nos habla del fruto del Espíritu. Eso es algo que el cristiano debe buscar desarrollar en su vida cristiana. Ese es el primer fruto que nosotros debemos darle a Dios. Ir desarrollando, dejando que el Espíritu Santo vaya desarrollando en nosotros todos esos atributos de los que menciona el libro de Gálatas. Porque al fin y al cabo el objetivo de la vida cristiana es parecernos al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo tenía todos esos atributos. Dice Gálatas 6, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu, no dice frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, uno de los primeros frutos que nosotros debemos llevarle a Dios es ir dejando que el Espíritu Santo vaya transformando nuestra vida y vaya haciendo que ese fruto del Espíritu vaya floreciendo en nuestra vida. Entonces, la única forma que nosotros podemos llevar ese fruto, o podemos llevar cualquier fruto para el Señor, es lo que dice el Señor Jesucristo. Recuerden que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, del versículo 1 al versículo 17, lo pueden leer, y dice que toda aquella persona que no permanece en Cristo es infructuosa, no puede llevar fruto por sí mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Que la única manera que nosotros podemos dar el fruto del Espíritu, pues obviamente lo dice la palabra de Dios, únicamente es por medio del Espíritu Santo. Nosotros por absolutamente ninguna manera podemos dar ese fruto. A veces nosotros queremos dejar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros somos impacientes, o por ejemplo, la templanza. Nosotros a veces queremos buscar esos atributos del Espíritu por nuestros propios medios, pero eso no funciona de esa manera. El único que puede dar ese fruto siempre va a ser el Espíritu Santo. A veces nuestra carne nos quiere engañar y hacernos creer que tenemos ese fruto, pero en algún momento volvemos a aflorar la obra de la carne y nos damos cuenta que somos engañados por la carne. Entonces el único que puede darnos verdaderamente el fruto del Espíritu, pues obviamente es el Espíritu Santo, y para eso necesitamos una entrega de nuestra vida al Señor y al Espíritu, para que Él pueda hacer brotar en nosotros todo ese fruto y poder obviamente aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Ese es el primer fruto que nosotros debemos darle y buscarle, sobre todo buscar por medio del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. Otra cosa que también dentro de las Escrituras forma parte de dar fruto es el versículo que dice: dar fruto de alabanza que confiese su nombre. Ahora, aquí es importante también, son dos cosas. La primera de ellas es mi testimonio como cristiano, que también significa compartir con las personas lo que el Señor Jesucristo ha hecho por mí, lo que Dios ha hecho por mí, y no guardármelo. Y todos sabemos, no hay ni un cristiano, yo considero, o ni uno de ustedes, hermanos, en su vida, que Dios no haya hecho algo por ustedes, o que Dios le haya mostrado su poder en ustedes. De muchas maneras el Señor ha hecho grandes maravillas en nuestra vida, y todos hemos disfrutado de la misericordia y de la gracia de Dios. Entonces, esas cosas que pasan en nuestra vida, que para el mundo son coincidencias tal vez, pero para nosotros sabemos que no son coincidencias, sabemos que Dios es el que interviene en toda nuestra vida. Entonces, todas esas cosas que pasan a nuestro alrededor, en nuestra vida, son las que debemos compartir, que desde lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, desde que creímos en Él, hasta lo que el Señor continúa haciendo a lo largo de nuestra vida, debe ser nuestro testimonio. Eso es confesar al Señor Jesucristo, es dar fruto de alabanza que confiese su nombre, confesar lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros. Y pues por obviamente es nuestra responsabilidad cristiana también hacer que el Evangelio del Señor Jesucristo se expanda por toda la tierra.
Y comenzando, por ejemplo, por nuestra familia, por nuestros amigos, es nuestra responsabilidad cristiana, predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, tal vez no seamos grandes predicadores ni evangelistas, pero sí tenemos el deber cristiano y la responsabilidad de dar testimonio de lo que el Señor Jesucristo ha hecho y de decir que el Señor existe y que es un Dios verdadero y un Dios de poder. Entonces esa es parte de nuestra responsabilidad cristiana, que el Evangelio del Señor Jesucristo se expanda y pues obviamente con un alma va a los pies de Cristo, que al fin y al cabo nuestro trabajo es predicar el Evangelio o hablar de Cristo, y al fin y al cabo el que llama y el que hace crecer es Dios, no nosotros. Entonces el llevar almas al Señor Jesucristo, vamos a decir que es parte de dar fruto del Espíritu, aunque no nada más se trata de llevar almas, sino también se trata de hacer buenas obras. Recuerden que dice la palabra de Dios que nosotros fuimos llamados para hacer aquellas obras que Dios ya había predeterminado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros hiciéramos esas buenas obras. Entonces, si nosotros retornamos al libro de Isaías, en el versículo 17, nos dice a nosotros, dice el versículo 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Entonces, ese versículo de Isaías es un versículo hermoso que a nosotros nos ayuda a entender esta parte que nos pide a nosotros el apóstol Pablo. Entonces, acuérdense que no nada más se trata de dejar de hacer lo malo, sino también tenemos que aprender a hacer lo bueno. Eso es lo que dice el versículo. Y al aprender a hacer lo bueno, ¿qué significa aprender a hacer lo bueno? Bueno, pues están detalladas una serie de cosas ahí, que es la que les comenté. Buscar ser justos, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Está dentro de lo que nos corresponde como cristianos. O sea, el amor al prójimo, el amor al necesitado, el ayudar cuando se pueda a quien esté necesitado. Entonces, de eso se trata, el también dar frutos para Dios. No nada más, el primero de ellos es dar fruto, el fruto del Espíritu. Segundo, el fruto del Evangelio, que es predicar la palabra de Dios. Y en tercer lugar, también dar fruto por medio de nuestras obras. Y al fin y al cabo, todo lo que encierra todo esto es únicamente nuestro único objetivo como hijos de Dios. ¿Cuál es? Que el nombre de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea quien reciba toda la gloria. Ese es el principal objetivo de todas las obras que nosotros hacemos. No lo hacemos ni por nosotros, no lo hacemos ni para que nosotros nos gloriemos, ni para que la gente nos adule y nos alabe, sino para que el nombre de Jesucristo sea exaltado y glorificado, y a Él sean las acciones de gracias. Eso es lo que decía Juan el Bautista, cuando él decía: arrepentíos porque el reino del cielo se ha acercado. Y les decían: bueno, ¿y qué tenemos que hacer entonces? Y él les dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, otra interpretación dice: pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Eso es lo que se nos pide a nosotros. A ver, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Demuéstrame que eres cristiano. ¿Cómo vamos a demostrar que somos cristianos entonces? Ah, porque yo digo que soy cristiano. Dice, eso es lo que dice la palabra de Dios. No nada más se trata de decir yo soy cristiano o yo soy esto. Es demostrar que somos esto. Y eso es lo que dice Santiago. Dice que nosotros obramos porque somos salvos. No por la salvación, nuestras obras no son para ser salvos, sino porque somos salvos, hacemos las buenas obras. Ese es el resultado de la salvación, nuestras buenas obras. Y los frutos para Dios, obviamente. Eso es de lo que está hablando en la palabra de Dios. Entonces, llevar fruto para Dios es el resultado de la obediencia a la palabra y sobre todo a las indicaciones del Espíritu Santo. Eso es importante entender. Y por último, dice el versículo
número 10, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Conocerle, nuestro objetivo es conocerle un poco más cada día. Nunca vamos a conocer al Señor completamente en esta vida, esa es una realidad. Pero eso no significa que no nos preocupemos por conocer al Señor, por conocer su voluntad, por conocer su palabra cada día. Entonces, no se trata nada más de, yo conozco a Dios, sino qué tanto conocemos de Dios. Eso es lo importante de saber. No es decir yo conozco a Dios, qué tanto conocemos a Dios. Entonces tenemos que hacer una diferencia entre la gente que dice yo conozco a Dios y qué tanto conocemos de Dios. Entonces, y la única manera que nosotros podemos conocer a Dios cada día es conforme más nos relacionemos con Él. Recuerden que es como una relación humana, pues la relación humana crece conforme más comunión tengan las personas. Lo mismo pasa con el Señor. Mientras más comunión tenga yo, mientras más tiempo pase yo en la palabra de Dios, pues obviamente más le voy a conocer. Y la única forma que la gente puede conocer a Dios es por medio de Jesucristo. Y eso es a lo que Él vino. El Señor Jesucristo vino a conocer, a dar a conocer al Padre. Eso es lo que dice, yo les he dado a conocer tu nombre. Entonces, no hay ningún otro lugar en el que nosotros podamos conocer a Dios que es principalmente por medio de las Escrituras, por medio de Jesucristo. Recuerden que las Escrituras, desde el Génesis hasta Apocalipsis, habla de una sola persona y habla de Jesucristo. Entonces, y si Jesucristo vino a mostrarnos al Padre, entonces ¿a quién tenemos que ir a conocer? Pues a Jesucristo. Y el único lugar en el que podemos conocer al Señor Jesucristo es por medio de la palabra. Entonces, se nos invita a nosotros, hermanos, a que vamos a decir que no es un deber, debe de ser para nosotros un deleite, un placer, abrir las Escrituras, leer las Escrituras. Y muchos tenemos la idea de que mientras que leer 5 o 10 capítulos es bueno. El problema es que no aprendemos mucho. Hay que leer la Biblia tranquilamente, despacio, capítulo por capítulo. Entonces, pero sí buscar hacernos el hábito de leer las Escrituras. Entonces, eso es lo que nos dice el versículo 10, hermanos. En primer lugar, recapitulando, haciendo un síntesis, debemos vivir como el Señor merece. Debemos de llevar una vida que le agrade, no solo dejar lo malo, sino aprender a hacer lo bueno. Eso es lo que nos dice el Señor. Tercero, llevar fruto. Primero, el fruto del Espíritu. Segundo, llevar el fruto del Evangelio, que es predicarlo y confesar el nombre de Jesucristo. Y también las buenas obras que nosotros debemos hacer como consecuencia de nuestra salvación, como muestra de que somos salvos. Y por último, como les comentaba ahorita, es crecer en el conocimiento de Dios, buscar estudiar la palabra de Dios, leer la Biblia y poner en nuestro corazón, buscar la palabra de Dios con anhelo para conocer un poquito más cada día a nuestro Dios y Padre. Entonces, de eso es lo que habla el versículo 10, hermanos. Es muy hermoso. Yo creo que si ya leyeron durante este tiempo la carta a los Colosenses, es una carta hermosa y eso es lo que nos dice el versículo número 10, hermanos. Y esperemos que sea de bendición, hermanos, para todos nosotros, hasta para mí, para ustedes, el seguir estudiando, el seguir aprendiendo un poquito más y sobre todo, hermanos, pedirle a Dios que nos ayude a poner en práctica en lo que estamos aprendiendo. A veces nada más lo escuchamos, pero debemos pedirle a Dios que nos ayude para hacer su voluntad. Pues eso es todo, hermanos, en esta clase del versículo número 10. Que sea de bendición para ustedes, para su vida. Que Dios les bendiga y es un gusto saludarlos y nos vemos en la próxima clase, hermanos.